Buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda la licenciada Karina Carvajal en una nueva semana de trabajo en el área de lengua y literatura. Lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlos. Bienvenidos y bienvenidas. En esta semana pues vamos a ver lo que son los argumentos. Me parece que en clases anteriores ya habíamos analizado lo que son los argumentos, pero no es malo volver a recordar. Entonces, ¿qué son los argumentos? Pues los argumentos es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice o afirma es cierto, o para convencer al otro de algo que aseveramos o negamos. Es decir, los argumentos son las ideas, las opiniones, los criterios, los sentimientos, los conocimientos que apoyan o que defienden mi postura. Es decir, si yo afirmo algo, debo presentar bases que defiendan mi afirmación, y si yo niego algo, debo también tener fundamentos que soporten mi negación. Por lo tanto, estos son los razonamientos que nosotros obtenemos para demostrar o probar que tenemos la razón. En este sentido, el argumento siempre busca persuadir a la otra persona sobre la veracidad de lo que decimos. Por esta razón, para que sea convincente, debemos procurar que nuestros argumentos sean coherentes, sólidos y sin contradicciones que puedan afectar su credibilidad. Es por esta razón que nosotros, cuando nos defendemos de ciertas situaciones, debemos estar seguros de lo que decimos, tener coherencia en lo que decimos, no contradecirnos al momento de defendernos, porque esto nos llevaría a un tropiezo. Es decir, los argumentos, recuerde que son razonamientos que nos basan en nuestra postura, que nos defienden en nuestra postura. Esto logra persuadir a los demás, ¿no? De ahí que se diga que un buen argumento debe estar siempre blindado, es decir, sin puntos débiles para enfrentar réplicas y refutaciones. Por ejemplo, mamá nos manda a comprar y nos quedamos jugando en el patio o en la esquina. Y llegamos y mamá está súper enojada. Y yo empiezo a defenderme, mami, es que no había en esta tienda, me fui a la otra y también se me cayó el billete y lo busqué. Esos argumentos son los que le están defendiendo su situación, su postura. El momento en que usted ubica palabras o ideas que defiendan que usted está diciendo la verdad, se denominan argumentos. Por otro lado, como argumento también se designa en el ámbito de la literatura, el teatro y la cinematografía al conjunto de situaciones, hechos, acciones, episodios que tienen lugar en el transcurso de una narración, ya sea literaria, dramática o fílmica. En este sentido, por extensión se puede también denominar como argumento el resumen de una obra literaria o de una película. Observamos una película en el cine. Nos fuimos con la pareja, o con el amigo, con la novia, con el novio. Y cuando regresamos a casa nos van a preguntar, ¿y qué tal te fue en el cine? ¿De qué se trataba la película? Usted va a recordar la película, pero lo va a explicar con sus propias palabras. A eso se denomina argumento, porque usted está defendiendo que estuvo en el cine, que observó la película y está explicando lo que observó. Ante todo lo expuesto, de lo que es argumentos, nosotros tenemos varios tipos de argumentos. Entre ellos tenemos argumento de autoridad, argumento lógico, argumento deductivo y argumento inductivo. Repito, tenemos tipos de argumentos: argumentos de autoridad, argumento lógico, argumento deductivo y argumento inductivo. El argumento de autoridad, o también conocido como argumentum ad verecundiam, que se denomina así porque respalda sus razones en el prestigio o en el crédito de otra persona. Considera una autoridad en la materia. En este sentido, el argumento se vale de sus palabras y es utilizado prescindiendo de recurrir a otros hechos o razones que lo sustenten. Es decir, por ejemplo, como dermatólogo,
Os juro que el vino tinto cura la caspa. ¿Sí? Este es un argumento de autoridad, porque él se está basando en personas que dijeron o que estudiaron que el vino tinto cura la caspa. Entonces, está recurriendo a otros hechos o a otras razones que sustentan eso, que defienden que el vino tinto cura la caspa. Se denomina de autoridad porque viene de autoridades o personas que manejan esa rama, la materia, ya sea científico, ya sea matemático, sea lingüístico, sea social. A esas personas que dominan esas materias se les denomina autoridad. Por eso es el argumento de autoridad. Argumento lógico. Su palabra lo indica, ¿no? Debe tener lógica, relación en lo que se denomina en el conjunto de ideas o premisas que siguen una misma conclusión. En este sentido, la conclusión vendría a ser la consecuencia lógica de la premisa. Es decir, mis ideas, mis argumentos tienen que tener relación la una con la otra. No puede ser que yo hoy diga, me quedé jugando básquet, me demoré jugando básquet porque se perdió el balón y lo buscamos. A 2 horas mamá me vuelve a preguntar lo mismo y me olvidé lo que dije al inicio y digo, mami, es que me encontré un amigo en la calle. A 2 horas más me vuelven a preguntar y me vuelvo a equivocar. Entonces, esa ya no es un argumento lógico, se trastorna en una falacia, en una mentira con estilo. Deja de ser un argumento lógico para ser una falacia. Por lo tanto, el argumento lógico debe tener lógica, relación entre sí, algo que coordine lo uno con lo otro. Solo cuando se presenta de este modo será sólido y válido y en efecto convincente, persuasivo. Si yo dije al inicio, en un juicio, por ejemplo, me condenan o me acusan de que yo maté a alguien y si yo dije al inicio que yo no lo maté, que tal vez estuve en el mismo lugar por coincidencia, debo decir en todas mis declaraciones lo mismo, porque es un argumento, es una postura que estoy defendiendo ante mí, pero debe tener la misma relación, no cambiarla porque se convierte en falacia. Argumento deductivo. El argumento deductivo tiene una estructura lógica, una premisa verdadera que se obtiene como resultado de una conclusión también cierta. Es decir, va de un razonamiento general, amplio, grande, a un argumento particular. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Juan es un hombre, por lo tanto Juan es mortal. Viene de un todo para terminar en algo pequeño. Todos los hombres, todos son mortales. Al decir Juan, ya no es todo, sino solo uno, es el momento particular. Por lo tanto, Juan es mortal. Es decir, viene de lo general, de lo grande, para terminar en lo particular o pequeño. ¿Sí? Dice, las bacterias existen a nivel del mundo. ¿Sí? Pero todas las bacterias existen a nivel del mundo, general, ¿sí? Digo yo, pero en mi microscopio solo veo uno. Entonces vine de lo general a lo particular. Argumento inductivo, es aquel donde no necesariamente unas premisas son verdaderas o conducen a una conclusión válida. A diferencia del razonamiento deductivo, no hay como tal un acuerdo sobre cuándo consideras un argumento como válido, pues el argumento inductivo no generaliza la conclusión, que se obtiene a partir de sus ideas o premisas. En este sentido, el argumento inductivo, a diferencia del deductivo, va desde lo pequeño hacia lo grande, es decir, de lo particular a lo general, es lo contrario del argumento deductivo. Por ejemplo, el carro de Raquel es azul, el carro de Luis es azul, por lo tanto todos los carros son azules. ¿Ya? Es decir, va de uno hacia lo grande, va de lo pequeño a lo grande, de lo particular a lo general. Con el ejemplo del deductivo donde decía todos los hombres son mortales, por lo tanto Juan es mortal. Ahora, yo digo, Juan es mortal, Luis es mortal,
Clever es mortal, por lo tanto todos los hombres son mortales. Es decir, voy de lo pequeño hacia lo grande. Por ejemplo, dice, redonda es la tierra. Ahora, dice el argumento inductivo, todo el mundo sabe que es plana. ¿Sí? Bueno, recordemos que el argumento son los razonamientos que a usted le defienden de acuerdo a la situación en la que se encuentre. Son aquellos que convencen, persuaden a la persona que escucha o al lector. Existen tipos de argumentos de autoridad, que su nombre lo indica, que viene de alguien que ya sabe y yo puedo defenderme. Lógico, que tiene que tener relación las ideas entre sí, coherencia. Deductivo, que va de lo general a lo particular, de lo grande a lo pequeño. Inductivo, que va de lo pequeño hacia lo grande. Las actividades para esta semana, chicos, va a determinar con sus propias palabras qué son los argumentos. Esto puede ser en una lluvia de ideas, en un mapa conceptual, en una rueda de atributos, en una espina de pescado, en una flor, en un margen, como usted desee. Me va a explicar qué son los argumentos y los tipos de argumentos. Luego va a leer el siguiente texto que tiene en pantalla y va a determinar 3 argumentos que defiendan la postura del protagonista. Todos los hombres son mortales. Por favor, 3 argumentos que salgan de ese texto. Y luego va a realizar los ejercicios sobre argumentos. Una vez que descargue el Word de los ejercicios, trabaja, realiza las actividades, las convierte en PDF y las eleva a la plataforma. Esto es todo en cuanto yo puedo explicar de acuerdo a este tema, y recordarles que el día jueves de la tutoría tienen clases virtuales conmigo. Por favor, comunicarse con sus compañeros para que no falten en la clase. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.